Si alguna vez sentiste que justo cuando estabas a punto de avanzar en algo, una fuerza dentro de ti te frenó, como si tu propia mente se convirtiera en ese enemigo silencioso que te manipula y te dice, mejor no lo intentes, en otro momento, mejor cuando pase esto o aquello. Bueno, a eso le llamamos autosabotaje y hoy hablaremos de esto sin filtro. Bienvenidos a Vida Plena Sin Filtro, el podcast que no está aquí para endulzarte el oído con palabras bonitas, sino para darte lo que de verdad necesitas, una buena sacudida, ese abrazo genuino y ese impulso que a veces no sabes dónde encontrar. Aquí venimos a decirte lo que tu vecina no te dice, lo que tu mamá no pudo enseñarte y lo que tu pareja a veces ni entiende. Este podcast es ese compinche que te agarra de la mano cuando no sabes qué hacer. Es el recordatorio semanal que te ayuda a vivir y a disfrutar la vida que estás construyendo. El pilar que sostiene el cambio que estás creando. Porque construir una vida plena no se hace en soledad ni con pura motivación. En Vida Plena sabemos que crecer duele y por eso te acompañamos. Este podcast es ese lugar donde puedes volver cada semana para recordar que no estás solo ni naciste con defectos de fábrica y que tu vida sí puede ser diferente. Si estás creando una vida distinta, este podcast te acompaña. Si estás saliendo del caos, aquí tienes una brújula que te guía. Y si ya decidiste que mereces más, aquí te ayudamos a sostenerlo. Nos puedes escuchar en Spotify y YouTube. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Recuerda que mereces una vida plena. ¿Qué es el autosabotaje? Bueno, es esa tendencia maravillosa y fastidiosa al mismo tiempo de la mente cuando tiende a protegernos o a ayudarnos, entre comillas, pero de la peor manera. O sea, poniéndonos trabas o bloqueos internos para no hacer aquello que queremos. Muchas veces funciona como un mecanismo de defensa inconsciente y es que nuestra mente guarda experiencias del pasado, tanto como toda la información vivida a lo largo de nuestra vida y actualmente, y también historias que hemos escuchado de otras personas. Y cuando cree que algo nos va a doler, a estresar, a causar algún agobio, a hacernos pasar por un momento incómodo o tedioso, pues activa ciertas alarmas o información y nos bloquea. Por ejemplo, podemos tener a una ama de casa que sueña con emprender, pero de pronto piensa que no va a poder, que no va a tener tiempo. Una persona que quiere empezar a hacer ejercicio y le cuesta y luego empieza a sabotearse como con el que no tiene tiempo o el que no tiene fuerza o el que mejor no hace ejercicio. También puede ser un empresario que se autosabotea un proyecto porque de pronto, si le sale bien, puede tener más responsabilidad o perder el control del que puede sostener. ¿Y cuáles son las causas del autosabotaje? Pues tenemos varias. Y hay que entender algo, ¿no? Entender cómo se fija la conducta, entender cómo se fijan las emociones y entender cómo se van construyendo todos estos pensamientos y todas estas creencias que tenemos y que dirigen nuestra vida. Todo lo que crea, como yo le llamo, nuestro marco de referencia, nuestro marco teórico para algunas cosas. Una de las causas suele ser el miedo al fracaso o el miedo al éxito. Entonces, ojo, llevándolo a cualquier ámbito de tu vida, sea salud, sea relaciones, sea dinero, sea trabajo, lo que tú quieras. Fracaso en cualquier área de tu vida o éxito en cualquier área de tu vida. Entonces, cuando nos vamos a analizar cuáles son esos pensamientos de cada área, nos encontramos que hay cierta, como ya te expliqué, cierta información que ya almacenaste y que eso lo está usando tu cerebro para autosabotearte.
De ahí nacen lo que llamamos, ¿no? O lo que escuchamos, como le dicen, las creencias limitantes. Por ahí pueden aparecer ciertas creencias como no soy suficiente o no merezco, o tengo ciertas asociaciones con ciertas situaciones, como por ejemplo, es que no existen hombres buenos, entonces por eso yo creo que todos los hombres son malos. Entonces mi cerebro, la primera información que me va a decir cada vez que yo conozca un hombre bueno, me puede decir que como no existen, pues no le crea o no tengo una relación con esta persona. O, por ejemplo, cuando quiero generar ingresos más altos en mi empresa, si yo tengo información sobre que los empresarios ganan el dinero mal habido, entonces voy a tender a autosabotearme. Otra causa es la baja autoestima. Cuando yo no tengo un concepto claro de mí o me adueño de ciertas características que solían decirme de pequeño y en base a eso mi cerebro va a actuar. Por ejemplo, si yo creo que soy irresponsable, porque escuché toda mi vida que me decían que era irresponsable, voy a tender a actuar conforme a lo que yo creo de mí, porque ese es el marco de referencia que tiene mi mente. También el perfeccionismo es otra causa de autosabotaje, porque yo quiero que todo sea tan perfecto y obviamente la perfección es algo que muchos dicen que no existe, pero yo digo que sí existe porque para mí el cuerpo humano, el ser humano es un ser perfecto. Pero cuando hablamos de perfección en estos casos, digamos que en teoría nos encontramos que la perfección de cada uno es diferente. Es decir, para lo que a mí es perfecto, quizás para el otro no lo es. Entonces, aquí empezamos a usar nuestro perfeccionismo para acomodar las cosas porque todo tiene que ser así como nosotros creemos que es y vuelvo a lo mismo. Eso parte del marco de referencia que tenemos de una situación. También están las heridas de la infancia, esas heridas que no hemos resuelto todavía, que nos juegan chueco muchísimas veces. Llámese heridas como la traición, la humillación, el abandono. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo se activan? Bueno, mi mente no va a querer repetir una situación dolorosa. Llámese como se llame. Por eso va a tender a evitarla. Entonces, cualquier patrón que yo vea, que mi mente detecte como parecida, la va a querer evadir y no va a hacerlo. Aparece también la ansiedad y la intolerancia a la incertidumbre, y esto viene precisamente de esa respuesta emocional que se ha configurado a partir de lo que yo no conozco, que es el miedo. Como yo no conozco, no tengo información sobre esto, entonces mejor no avanzo porque no sé. Y eso es un estado natural del ser humano. Lo que hay que hacer es aprender a cómo atravesarlo, pero ya esto te lo mencionaré más adelante. También están las influencias familiares y las sociales negativas. Y esto precisamente es lo que te mencioné. Cuando aprendemos de lo que hemos escuchado o vemos situaciones o alguien nos influye directamente como mejor no hagas esto porque te puede pasar aquello o mejor hacemos esto y son estas personas de las que nos rodeamos que no tienen la misma visión que nosotros. Esto te lo hablé en unos episodios pasados. Algo que quise traerte es cómo funciona el pensamiento en este momento, en esta situación del autosabotaje. Porque a veces creen, de verdad, lo veo mucho en consulta, y es que creemos cualquier locura que nos dice nuestra mente. Entonces hay que aprender a detectar muy bien cuándo son distorsiones y aprender a trabajar estas distorsiones, estos pensamientos locos, que son como esas trampas mentales que nos repite nuestra mente cada vez. Y obviamente nos frenan. Te voy a dar algunos ejemplos como si no lo hago perfecto no sirve de nada. Es como ese pensamiento todo o nada, que es normalmente como piensa la persona perfeccionista. Si no es como yo digo, no se hace. Entonces aquí hay mucha rigidez mental. Y es lo que hay que trabajar mucho a la hora de abordar el autosabotaje. También está la sobregeneralización. Por ejemplo, bueno, si me fallo una vez, seguramente me va a volver a pasar. Es mejor no volver a intentarlo porque luego nos vamos a equivocar. Está también el filtro negativo, que es cuando solamente veo lo malo
ignoro los avances, cuando no reconozco mis logros, cuando no reconozco lo malo, sino solamente veo lo negativo. Y aquí pasamos al cuando solemos descalificar lo positivo. Por ejemplo, si lo logré, no reconozco en realidad que lo logré por mi esfuerzo, por lo que hice, sino que digo que fue suerte o que fue Dios. No. Hay que aprender a reconocer también nuestro trabajo dentro de eso, porque eso alimenta mucho nuestra confianza. Tenemos también la adivinación del pensamiento, y es que esto es tan terrible en la mente humana, ¿no? Cuando solemos empezar a suponer, bueno, es que ya sé que me van a criticar, es que me van a decir aquello, es que si hago esto, entonces van a empezar a hablar, y mejor dicho, o que si hago esto va a pasar seguramente aquello, y todo esto se va ligando. Pasamos también al catastrofismo. Si fallo, va a pasar lo peor. Nos imaginamos el peor escenario que pueda ocurrir. Tenemos también la personalización. Y aquí, esto es una de las cosas que suele pasar mucho y que lo veo mucho en emprendedores, de que si algo sale mal es porque es su culpa, de que si no funcionó es que es algo ahí, algo tengo yo mal, ¿no? Personalizamos todo, nos tomamos todo muy personal y no es así. También tenemos lo que es la etiqueta global, que es lo que te digo, cuando tomamos todo, cuando nos creemos ciertas etiquetas que nos decimos, que nos dicen, como soy un fracasado, soy flojo, soy irresponsable, soy desordenado, soy torpe, soy bruto, cuando solemos abrazar estas etiquetas y no las creemos. También aparecen esos deberías, ¿no? Bueno, debería ser más fuerte, no debería equivocarme, no debería hacer esto, es que debería estar haciendo esto en vez de esto. Y también está la comparación constante. Es que los demás avanzan, yo no avanzo. Y todos estos pensamientos te los traigo para que aprendas a detectar cuándo aparecen en ti. Porque si estás teniendo algunos de estos pensamientos, es importante que los tomes en cuenta y lo empieces a trabajar. ¿Por qué? Luego que aparece la emoción base, ¿no? A partir de nuestra experiencia, igual te lo haré de esto un poquito más adelante, y aparecen estos pensamientos, va a aparecer la manifestación de estos pensamientos y es la conducta. Y entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, aquí empezamos a procrastinar. Mejor lo hago después. Y aunque muchos conocemos ese dicho de mejor hacerlo hoy que dejarlo para mañana, a veces se nos olvida, ¿no? Y no, mejor para después. Solemos no terminar proyectos, ponemos excusas para todo el tiempo. Empezamos a elegir relaciones terribles, nos desorganizamos y existe la desorganización crónica. También nos empezamos a criticar sin piedad. Por cierto, uno de los próximos episodios que viene, que fue uno de los que votaron en la comunidad, fue el diálogo de la autocrítica. Así que tienen que estar muy atentos a este episodio porque también va a estar buenísimo. Solemos también sabotear nuestras relaciones, los negocios, los proyectos. Y es importantísimo. Es que si nosotros queremos tener una vida plena, tenemos que darle foco y detectar estas conductas que son conductas disfuncionales para nuestra vida porque no nos van a permitir avanzar. Entonces, empezamos a aplazar las tareas importantes. ¿Qué es la conducta más común? La procrastinación. Lo dejo para después, mejor después. De ahí salen un montón de, las excusas y demás, ¿no? Pero creo realmente que estas excusas tienen validez. Y aquí hay que poner mucho cuidado. De hecho, yo como siempre les recomiendo, tengan un diario, porque es que si nosotros no checamos nuestros pensamientos y no los sacamos afuera, es como vamos a vivir con el enemigo constantemente y ese enemigo no es más que otra persona, sino nosotros mismos. Entonces es importante hacernos cargo de esto. Empezamos también a evitar oportunidades. No aplico a un trabajo, no lanzo un proyecto, no hago esto, no me atrevo a hablarle a aquella persona que me puede ayudar con este problema. Empiezo a abandonar también proyectos a la mitad y ojo, en cada una de estas conductas que te voy a mencionar
aparecen los pensamientos que ya te mencioné. Por eso es tan importante detectar los pensamientos que estás teniendo ante el autosabotaje. La autocrítica excesiva. Y volvemos a las etiquetas. Es que lo estoy haciendo súper mal, es que nada me sale bien, es que soy un inútil, es que otra vez me equivoqué, siempre me pasa lo mismo. Ese nivel de diálogo tenemos que modificarlo. El perfeccionismo paralizante, volvemos al perfeccionismo. Cuando aparece como una conducta, la parálisis por análisis. Nunca empiezo porque no está listo. No, es que si no tiene esto que quiero que aparezca, no lo hago. Es que si no pasa esto, no lo hago. Es que tiene que faltar, es que tengo que pulir, es que no está perfecto, es que siento que falta. No. El mejor ejercicio es atreverme a soltar y a sacarlo, así sea imperfecto. Y en el camino lo voy puliendo. Tener constantemente relaciones tóxicas, ya sea de pareja, ya sea amistades, con la familia. Siempre elegimos vínculos que refuerzan una herida. Si no trabajamos esa herida, la vamos a repetir. Hay una cita de George Santayana que dice: los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y con esta frase te invito a que mires tu pasado. A veces suele ser doloroso, pero lo mejor es que puedas reconocerlo para que aprendas a romper patrones. Otra conducta es el autocastigo. Por ejemplo, sabotearte con la comida, con el alcohol o con gastos impulsivos. Esto que decimos como, bueno, lo uso, nuestra mente lo usa, y aquí hay que poner mucho cuidado, como una recompensa, pero al mismo tiempo lo usa como autocastigo. Bueno, pero es que yo lo hago todo mal, entonces bueno, voy y me embriago, voy y me como un montón de comida que no me hace bien, empiezo a tener compras impulsivas para poder tapar un dolor con supuestamente un momento de placer, pero en realidad lo que estamos haciendo es mantenernos en ese ciclo tóxico. Buscamos distracciones constantes, como las redes sociales, vemos series, compramos y compramos. Y aquí es donde yo creo que por eso yo entreno mucho a mis pacientes en la conciencia, en la intención de las cosas, analizar por qué estamos haciendo las cosas para darle un buen uso a nuestra capacidad de actuar, de tomar acción. Y también tenemos el autosabotaje del éxito. Justo cuando empiezo a destacar, me desaparezco, llego tarde, cometo errores evitables, o sea que pude haber evitado, pero sin embargo no quise, lo hice. Y aquí es donde podemos caer en el peor error, y es que a veces no es autosabotaje, a veces es falta de responsabilidad, porque a veces nos volvemos tan conscientes de la situación que elegimos no hacerlo. Y cuando elegimos no hacerlo, ya no es autosabotaje. Ahí sí es falta de responsabilidad y autosabotaje en plena conciencia. Entonces hay que entender cuándo es, ¿cierto?, autosabotaje. Y si de pronto yo no soy capaz de controlar esa conducta, entonces busco un profesional que me acompañe a romperla. Porque sí es importante hacerme cargo. No estás condenado a vivir una vida mediocre o una vida triste o una vida sin disfrute. No. Porque aquí quiero decirte algo. Todo el mundo vive el autosabotaje. Todos los vivimos. Desde una mamá que está queriendo hacer algo en su casa, que posterga algunas cosas, desde esa persona que de pronto no le provocó hacer ejercicio y se autosaboteó, hasta un CEO multimillonario. Hasta Elon Musk te puedo decir que sufre de autosabotaje, y a veces lo vemos en esas redes sociales cometiendo locuras. Y aquí, vuelvo y te repito, la diferencia está en si lo reconoces y lo trabajas o si te quedas atrapado en ese círculo. Ya luego de este podcast ya no puedo decir que no sabía, ya te dije, así que ya a partir de ahora va a ser autosabotaje consciente. Entonces es mejor que nos hagamos cargo y empezamos a llevar, si sea un journaling pequeñito, un registro de cómo puedo ir mejorando esta conducta, me hago cargo, qué hago, cómo lo evito, empiezo a aplicar hábitos que me ayuden un poquito más y bueno, ya ahorita vamos a pasar lo que vamos a hacer
cómo lo vamos haciendo, cómo vamos resolviendo este autosabotaje. Quiero hablarte de precisamente el por qué es tan difícil romper el autosabotaje en muchas ocasiones, cuando no lo hacemos consciente. Y es que el autosabotaje muchas veces, bueno, digamos que la estrategia, ¿no?, más poderosa para disminuirlo es aumentar la confianza en nosotros mismos, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa cuando mi confianza se va perdiendo? Pasa lo siguiente. Aparece el autosabotaje cuando yo quiero cumplir una meta. Aparece el autosabotaje. No cumplo esa meta o ese objetivo que tenía. Mi confianza empieza a disminuir. Por lo tanto, mi autoestima empieza a disminuir. ¿Cuál es el resultado? Aparece más autosabotaje, porque empiezo a reforzar que yo no soy capaz y mi autoestima, toda la identidad, lo que yo creo de mí, empieza a perder fuerza y empieza a subir mi diálogo autocrítico o esta etiqueta global de lo que te mencioné en las distorsiones cognitivas. Por lo tanto, va a seguir apareciendo el autosabotaje. ¿Cómo se rompe por completo el autosabotaje cuando sigues en ese círculo tóxico? Porque hay muchas personas que pueden hacerlo solos, pero hay otras personas que no. Lo puedes romper con acompañamiento, autoconciencia, alimentar tu autoconciencia y con nuevas estrategias. Que precisamente las puedes buscar, leer libros y un montón de cosas, pero créeme que ese proceso va a ser mucho más demorado y a veces no te va a ayudar, porque yo he pasado por ahí también. Ahora, algo que te quiero decir, que quiero que te lleves también esta información que es súper importante, es que tienes que aprender a reconocer también cómo está tu sistema nervioso. A mí me gusta mucho abordar esta parte en mi acompañamiento, poder abordar a mis pacientes desde un sistema nervioso más regulado, porque un sistema nervioso desregulado es un desastre. De verdad, es un desastre. La persona no piensa, no está calmada, entonces así no se puede abordar. Si tú reconoces en estos puntos que te voy a dar a continuación que tienes un sistema nervioso desregulado, lo primero, antes que empieces a trabajar el autosabotaje, es que estés regulado. Eso es lo primero. Que tu cuerpo esté en un estado de calma. Entonces, esta desregulación se da de dos maneras, en hiperactividad o en hipoactividad. Entonces, en la hiperactivación aparece el estrés o la ansiedad y aparece taquicardia, una mente acelerada, no para el pensamiento, hay un miedo constante al fracaso, hay una sobrereacción emocional, puedes enojarte de la nada, puedes llorar de la nada, hay mucha reactividad. Te cuesta concentrarte, te cuesta conciliar el sueño. Hay una urgencia por abandonar todo el tiempo lo que te incomoda y una urgencia por buscar placer. Lo que ya te mencioné. Empiezas a hacer gastos, a consumir comida, a buscar situaciones que te generen placer. Y por el otro lado está el estado de hipoactivación, que es el estado de bloqueo o depresión, donde sientes apatía, falta de energía, sensación de es que no puedo con esto, hay una evitación extrema, mejor ni lo intento, y te desconectas de lo que sientes. Entonces, estos dos estados tienes que reconocerlo para ver si tú estás en estos dos picos de estado. Si estás en esta situación, lo primero es buscar una regulación emocional para luego empezar a trabajar el autosabotaje. ¿Qué necesitas entonces luego de que reconociste esto y trabajaste esto? Bueno, entender primero que debes mejorar tu gestión emocional. No puedes confundir emoción con identidad. No confundas un momento de miedo a decir es que soy ansioso, o es que soy un miedoso, o es que no soy capaz, o es que soy un cobarde. No confundas esa situación. Aprende a identificar bien tus emociones. Tampoco reprimas tus emociones, porque siempre que reprimas tus emociones va a llegar el momento en que vas a explotar. Entonces, lo mejor es darle una salida saludable a cada emoción. Otra gestión emocional que tienes que aprender es no busques anestesiar lo que sientes. Con lo que ya te dije, ni con comida ni con alcohol, no busques anestesiar.
Y por favor, no te hagas el ciego ante la situación. A veces sí, puede ser inconsciente, pero a veces cuando te estás dando cuenta que ya te has autosaboteado varias veces, ponle nombre y reconócelo. Me estoy autosaboteando. Tengo que darle nombre a esto y asumir la responsabilidad de esta situación. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos trabajar el autosabotaje? Empezamos primero construyendo la autoestima y el diálogo interno. Como te digo, si bien puedes hacerlo solo, pero créeme que mucho más fácil y rápido es trabajarlo con un terapeuta. Porque no te voy a mentir. Sí, puedes hacerlo solo, bien solo. Hay personas que el autosabotaje es mínimo y lo controlan inmediatamente, pero hay otras personas que no. Si tú eres de esos, de que les cuesta un montón y que siempre se traba, de verdad, hazte cargo. Trabájalo en terapia. No te vas a arrepentir, te vas a ahorrar muchísimo. Es una inversión que cada peso lo vale realmente. Hay que desarrollar planes de acción pequeños que nos devuelvan la confianza. Por eso te digo, un plan de acción importante es aumentar la confianza. Pero como hay un círculo tóxico, cuando ya estás en medio de ese círculo tóxico, eso requiere acompañamiento. Es importante también aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a regular la frustración y el miedo. Te he dado varias prácticas. De hecho, el mes pasado, este mes todavía no he terminado, ya para mí casi que terminó, pero este mes de septiembre abordamos varios temas que abordan la depresión y eso. Ahí en esos episodios te doy varios tips. De hecho, hay unos donde también hablamos de la regulación. Vea los episodios pasados y busca esas maneras de regularte, de aprender, para que ya tu mente vaya adquiriendo nueva información de cuál es el camino correcto por el cual debe avanzar. También aplicar las estrategias de afrontamiento. Esto es, uno de los primeros entrenamientos que yo aplico con mis pacientes es esto: parar, analizar y decidir en vez de reaccionar. Tomar conciencia. Y de verdad, esto es un antes y un después. Yo creo que de lo primero que me agradecen mis pacientes es esto. Ya no reacciono, ya hago pausa, ya pienso, ya me permito sentir, ya tomo decisiones desde otro lugar. Y es hermoso. Para mí es hermoso ver cómo las personas logran recuperar su autonomía emocional en esto. Y para cerrar este episodio, que ya te di bastante información para que tu cerebro no diga, no, es que vamos a evitarlo mejor. Tu cerebro va a decir, ay, es que Fer en el episodio dijo esto. Créeme que ya le estás dando buena información a tu cerebro y ya tu cerebro va a aprender a reaccionar diferente a partir de este episodio. Quiero decirte que no estás roto, no tienes un defecto de fábrica, no es que no sirvas para nada, no es que naciste, con mala suerte. No, el autosabotaje es una conducta que se aprende. Y lo bueno es que todo lo que aprendemos se puede desaprender en la conducta. Se puede extinguir esta conducta. Y también quiero decirte que la plenitud y el éxito no son para unos pocos, es para todo el mundo. Por eso estoy siempre recordándote que mereces una vida plena. Pero hay un detalle, y es que las personas eligen construirla, se atreven a entrenarse, se atreven a mirar sus propios patrones y a cambiarlos. Esa es la única diferencia. Dicen sí, lo reconozco y trabajo en ello. Entonces, quizás hoy sientes que eres tu propia piedra en el zapato, como el título del podcast, porque a veces somos, ¿no? Pero así como una piedra puede ser una molestia en el zapato, también puede ser la base de un nuevo camino. No se trata de eliminar lo que eres, sino de transformar esa forma en que estás caminando y afrontando la vida. Si aprendes a mirar esas trabas que se están poniendo en tu camino como señales para trabajar en ti, entonces ya no te van a frenar, te van a enseñar. Y ahí es donde va a comenzar tu vida plena.
Y como siempre te digo, si algo de esto te movió con este episodio, no lo sueltes. Atrévete a ver la vida diferente y a construir la vida plena que mereces.